El asma es una inflamación crónica en la mayoría de las ocasiones de las vías respiratorias inferiores, y que también es verdad que se acompaña muy frecuentemente de la inflamación de las vías respiratorias superiores, o sea, de las fosas nasales y los senos paranasales. Esta inflamación crónica, ¿qué produce? Bueno, pues produce fundamentalmente dos cosas. Una es que los mediadores que se liberan de este proceso inflamatorio producen una contracción de los pequeños músculos que rodean todas estas vías respiratorias y producen obstrucción. Y a esta obstrucción de esta contracción de los músculos respiratorios, pues se suma la propia inflamación. Al final lo que tenemos es un bronquio obstruido, un bronquio con un radio mucho menor. ¿Y qué produce, qué consecuencias tiene esta reducción del calibre de todos los bronquios? Bueno, pues produce los síntomas respiratorios como la sensación de falta de aire, esta tos, a veces, sobre todo en los niños, es la única manifestación del asma, y se asocia muy frecuentemente a unos ruidos, a lo que ustedes lo recordarán que se llamamos sibilancias, estos pitos en el pecho. Y otra característica fundamental del asma es que esta inflamación lo que produce es una hiperrespuesta bronquial a ciertos estímulos que no producen nada en las personas sanas, y que estos estímulos sí producen una broncoconstricción, un espasmo de estos bronquios, que los aprovecharemos también, luego veremos en el diagnóstico. El asma afecta a muchos españoles, a cientos de miles de españoles. La prevalencia en adultos es entre el 3 y el 7%. Este 7% más alto se da sobre todo, curiosamente, en las costas y en nuestras islas, concretamente en las Islas Canarias, tienen la prevalencia en población la más alta de toda España. En los niños estas cifras son ligeramente más elevadas, pueden llegar hasta el 8 o el 10%, y esto quiere decir que hay asma en los niños que se desarrolla y que afortunadamente luego desaparece. Pues, sí, el asma se hereda. Hay un componente genético muy importante en el asma. De hecho, para que se hagan una idea, si un progenitor tiene asma, las posibilidades de que sus descendientes tengan asma es del 25%. Pero si los dos progenitores tienen asma, esta probabilidad se eleva al 75%. Aunque es verdad que, y tenemos definidos muchos de los genes que se asocian al asma, no todas las personas portadoras de estos genes del asma desarrollan asma. ¿Por qué? Pues esto lo hemos aprendido en los últimos años. Hemos aprendido que hay factores ambientales muy importantes para que de alguna manera pongan en marcha estos genes del asma. Factores ambientales como puede ser cierta exposición a alergenos, ciertas infecciones víricas en la primera infancia, la exposición a humo de tabaco y otros factores que hacen de alguna manera encender estos genes del asma. Por otra parte, también hay otros genes, algunos compartidos con el asma, pero otros independientes, que hacen que el paciente herede lo que se llama la atopia, o sea, la capacidad de hacerse alérgico a ciertas cosas. Pero aún así también nos podemos preguntar, bueno, ¿se puede prevenir el asma? Desgraciadamente poco. Solo se ha demostrado que muy pocos factores, como es la exposición al humo del tabaco durante la gestación y los primeros años de vida, son los que mayor influencia tienen. La lactancia materna tiene una protección, da una protección relativamente parcial frente al asma, así que desgraciadamente tenemos pocas cosas para poder prevenir el asma.
Para resumírselo en pocas palabras, hay dos grandes tipos de asma. Un asma alérgico, en el que el paciente se hace alérgico al polen, a los ácaros, al perro, al gato, y esta inflamación alérgica que provoca en todas las vías respiratorias, produce esta inflamación y produce esta obstrucción y estos síntomas. Pero hay otro gran grupo de pacientes que se dan más en la edad adulta, que le llamamos el asma intrínseco o no alérgico o no atópico. ¿Qué pasa en estos pacientes? Bueno, en estos pacientes de alguna manera el sistema inmune se vuelve como loco y produce una inflamación precisamente en las vías respiratorias. Igual que otras enfermedades autoinmunes, pues el sistema inmune se vuelve loco y empieza a reconocer cosas propias internas, produce una inflamación y produce enfermedades autoinmunes. Luego también nosotros pues intentamos lo que se llama fenotipar el asma, o sea, sacarle ciertas características en su forma de expresión del asma, si es de comienzo tanto en niños como en adultos, si es de comienzo más tardío, más temprano, si se asocia a otras comorbilidades. ¿Esto por qué nos ayuda? Pues nos ayuda porque nos da una idea del pronóstico de la enfermedad en alguna medida, del tipo de tratamiento, cuando nosotros ahondamos más en los mecanismos, en ese tipo de inflamación que hay varios, también nos va a orientar mucho sobre el tratamiento. Hemos dicho que el asma produce síntomas en los pacientes con esta enfermedad que no son muy específicos del asma, que lo pueden dar otras enfermedades respiratorias como la EPOC, esta enfermedad obstructiva crónica asociada la mayoría de las veces al consumo de tabaco y otras enfermedades de las vías respiratorias. Entonces tenemos que hacer algo más. Primero tenemos que demostrar que el paciente tiene esa obstrucción y que esa obstrucción es reversible con diversos tipos de tratamiento, o bien broncodilatadores o antiinflamatorios, que es una característica muy importante del asma. ¿Para eso qué utilizamos? Pues utilizamos fundamentalmente la espirometría, esos aparatos de soplar fuerte donde analizamos los volúmenes del pulmón, que al exhalar, al tomar el aire, eso nos da una idea si el paciente está obstruido y le ponemos un tratamiento, habitualmente el más rápido un broncodilatador, y vemos si esa obstrucción revierte. Pero es verdad que en algunas ocasiones, porque el asma, esa inflamación y esos síntomas no siempre son continuos, a veces suben y bajan, y estos pacientes en un momento no están obstruidos, pero queremos saber si esa historia previa que nos cuenta coincide con el asma. Entonces le tenemos que exponer a ciertos productos y demostrar que son hiperreactivos, que responden con una obstrucción exagerada a ciertos productos. Son pruebas muy sensibles y demostramos, aunque el paciente esté asintomático, pero mantiene esa inflamación, mantiene esa hiperreactividad. Otra parte importante en el asma, en el diagnóstico, es saber si es alérgico a algo, si es alérgico al gato que tiene en casa, o a los ácaros, o a los pólenes, y luego tendrá su importancia en el tratamiento. Y también en el diagnóstico, ya desde hace muchos años, pues añadimos algunas cosas que nos van a orientar sobre el tipo de inflamación que tiene el paciente asmático, que no es lo mismo un tipo que otra, porque tiene implicaciones en el tratamiento muy importantes. Y para eso utilizamos análisis de sangre, sobre todo para ver la IgE total, el número de eosinófilos que tiene en la sangre, o medimos un gas en los pulmones, concretamente el óxido nítrico exhalado, que nos da todo esto una idea si tiene un tipo de inflamación u otro. Es un tratamiento que no solo es el tratamiento farmacológico, es un tratamiento más amplio. Primero, educar al paciente, decirle y explicarle bien lo que tiene y por qué lo tiene y por qué tiene este tipo de inflamación. Y si es alérgico realmente a algo y lo puede evitar, porque la evitación de los alérgenos puede mejorar muchísimo el asma. Un caso paradigmático es cuando el paciente se sensibiliza a algo que está en su trabajo, pues
el cambio del trabajo, la evitación de este alergeno, pues puede hasta curar realmente el asma. Y otro gran pie de apoyo, por supuesto, es el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico se basa, pues, de una parte del cual no voy a hablar mucho, pero si es el paciente alérgico a alguna cosa, pues el tratamiento de inmunoterapia de las vacunas, que lo tratarán con más profundidad en otro capítulo, es una parte importante. Y la otra parte importante del tratamiento son fármacos que quiten la inflamación, antiinflamatorios. ¿Cuáles son los fármacos antiinflamatorios por excelencia? Pues son los esteroides o corticoides inhalados, prácticamente sin efectos secundarios y tremendamente eficaces. A veces los tenemos que asociar con fármacos que son broncodilatadores, que rompen ese espasmo bronquial que decíamos al principio y que hacen dilatar, relajarse los músculos y ampliar la luz de estos bronquios. Otros fármacos también antiinflamatorios, aunque de menos potencia, lo usamos más en los niños, es el Montelukast. Y desde hace unos años disponemos también de fármacos muy especiales, sobre todo para pacientes asmáticos muy graves y que tienen un tipo de inflamación muy característica, que nosotros llamamos T2, sobre todo pacientes que tienen muchos eosinófilos en sangre, en el esputo, que también se pueden analizar en muchos centros. Entonces disponemos de estos fármacos biológicos, fármacos que son anticuerpos que van dirigidos hacia moléculas que producen esta inflamación y con una eficacia en estos pacientes graves pues muy importante.